Bueno, ya haciendo lo restante de las piezas, lo que serían las piezas 3 a la pieza 12, con algunas pues que se repiten. Eh, Listo, la pieza 3, que son estas dos platinas que van en el actuador y la base respectivamente, es esta pieza de acá. Es bastante sencilla la extrusión y el corte, una extrusión de 1.75 por 2.75. La distancia de las perforaciones está a 1. La distancia entre circunferencias, entre orificios es de 1.5. Vamos a abrirla por acá. Lo que es la pieza 3. Sería esta de acá. Entonces la saliente, como les decía, la pueden hacer en alzado, planta, vista lateral, aquí si no hay ningún problema. 2.75 de ancho por 1.75 de alto. Y ahora el refrentado, eso sí requiere hacer el croquis inicialmente de los puntos donde va. Entonces hago una línea de referencia en el punto centro. En el centro, para a distancia de 0.75 y altura de 1 hacer 2 puntos, ¿cierto? En estos 2 puntos lo que voy a hacer después, dándole asistente para taladro acá, es simplemente hacer una perforación de taladro de tipo refrentado. ¿Listo? Entonces es este tipo de perforación, simplemente le doy en estándar ANSI inch, tornillo de cabeza hueca, en especificaciones de taladro le coloco 1/4 y en ajuste verifico que estén suelto. Listo, acá en distancia 0,96 pulgadas, poco menos de 1 pulgada. Reviso que estos parámetros estén bien, los voy a dejar ahí un momento. Y listo, y establezco la posición, señalo la cara, le doy clic a la cara y luego al punto donde quiero, la coordenada donde quiero que se hagan los orificios. Hago los dos y listo, esta sería la pieza 3, que es la placa, bastante sencilla. Que sería esta pieza de acá. Ahora lo que es la pieza 4, listo, que sería esta pieza, lo que llamaríamos el actuador, el tornillo actuador. Listo, esta pieza 4 como va, sería una revolución, a grosso modo sería una revolución, luego hago un corte para esta zona y luego la parte de la rosca, que recordemos es la misma que ya habíamos definido antes, esta de acá, que es igual a esta de acá, ¿cierto? Listo, entonces vamos a ver esta pieza, la pieza número 4, el tornillo de la prensa. Listo, entonces vamos a recoger las operaciones. Croquis. El croquis inicial, que lo pueden hacer en la vista lateral o en alzado, va a ser una línea desde el punto de origen, sí, puede ser plano medio, como quieran, de una distancia de 6.25. Listo. Y en esta línea vamos a subir esto de acá, que es de 0.38 o de diámetro 0.75. Subimos entonces 6.25. Voy a organizar un poco las cotas para que las puedan ver acá, tal cual como están. Esto es simplemente las distancias. Voy a eliminar esas cotas y voy a dejarlas así, que es mejor. Listo. ¿Qué es lo que hago acá? Hago la línea horizontal de longitud 6.25 pulgadas, subo una línea de 0.38 y luego hago a la derecha una línea de 0.81. ¿Listo? Acá en esta esquina, la arista que queda, le coloco un redondeo de 0.06. Redondeo acá y coloco 0.06. ¿Listo? Con eso tendría esta parte de acá. ¿Cuánto voy a bajar? Aquí exactamente voy a bajar 0.13. Y volteo a la derecha otra línea horizontal, la trazo de 0.25. Para subir a una distancia de 0.31 de la línea central. Listo, subo acá
y doy 3,94 acá. Esa podría ser una opción. Esta podría ser una opción si la colocan, si la hacen como yo la llegué acá, una acá, y en la otra bajan con un ángulo. La otra opción sería que exactamente coloquen 3,88 y bajen en diagonal una línea, se los voy a facilitar acá, que tiene 135 grados. Cuando sale esto rojo es porque me dice que está el croquis, es redundante, está definido en exceso. Listo, entonces bajo de acá a 135 grados de inclinación, bajo esta línea a una distancia, acá me lo está diciendo, de 0,06. Aquí tengo que bajar un poquito. ¿Cuánto? Hasta que la diferencia de estas dos sea de 0,25, diámetro de 0,5, acá me lo dice. Listo, entonces bajo de acá a 0,6, doy el punto donde me dé y bajo hasta 0,25. Acá lo que me queda simplemente llegar, trazar una línea de 0,87 y bajarla hasta que la distancia entre la línea central y el eje de revolución sea de 0,13. Doblo otra línea horizontal de 0,13, subo a la misma y llego hasta acá la zona final y cierro el croquis. Voy a dejarlo ahí un poquito para que lo tengan en cuenta. Listo. ¿A eso qué le hago? Le hago una revolución. La operación de revolución, ¿qué sería? Básicamente una revolución respecto al eje central, a esta línea central. Verifico, acá a veces hay algo que se llama operación lámina, verifiquen que no esté palomeada, que no esté chuleada, la quitan y con eso ya trazan el contorno de revolución. Perfecto, así me quedaría la primera base del actuador. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahorita? Mucho antes de continuar, incluso en el corte que les hablaba acá, lo que yo hice fue hacer el tornillo por espiral. Ahora, antes de eso, lo pueden hacer, si podemos ver acá, el tornillo lo hice por espiral y por barrido, ¿cierto? Pero ya que hicimos el otro de manera ACME, es como para poder enseñarles varias formas del tornillo. En este caso, el perfil que hice en ACME, acá lo tendría que hacer al momento de hacer el barrido, hacer un croquis que tuviese las especificaciones de las que habíamos hablado antes, si la recuerdan. ¿Sí? Los grados de 29, 0.5, 0.05 y etcétera. En este caso lo que vamos a hacer aquí es hacerlo de la misma forma que la ACME. Listo, entonces bajamos acá en taladro, le damos en rosca, buscamos la ACME. Y una vez tengamos ya identificada acá la rosca ACME que ya habíamos guardado previamente, lo que hacemos es básicamente definir entonces esta arista que es como la del cilindro. Listo, definiendo esta arista todavía no me va a salir la forma de la rosca. ¿Por qué? Porque me falta definir la condición final. Entonces yo acá le doy hasta profundidad especificada y acá selecciono, por ejemplo, esta de aquí. Me seleccionó la arista. Entonces tengo que en hasta profundidad especificada especificar el largo de esto, que si recordamos, según esto de acá es 3,937. Coloquemos por ejemplo 4. Listo, ¿qué va a pasar? Que se va a pasar un poco, no pasa nada. Esto de acá que inicia en este punto está mal, tenemos que darle una equidistancia. Entonces aquí es que lo equidistanciamos un poquito, pero si notamos se equidistanció hacia arriba. Entonces acá le doy invertir entidades para que se equidistancie hasta abajo y lo dejo en punto 5, fue mucho, punto 07. Ahí, un poquito más, punto 1. Listo, ahí está perfecto. Y acá también está perfecto. Entonces estas van a ser las condiciones que dejamos. Le damos OK. Nos va a decir que no se puede porque debo utilizar extruir rosca. Recuerden que la otra utilicé cortar, acá debo agregar material, entonces le doy a extruir rosca. Le doy OK. No problema, ahí tendríamos ya la rosca. ¿Qué está mal en este caso? Si notamos esto que sobra de aquí, ¿cómo lo vamos a quitar? Nos vamos a parar en vista lateral, normal A, vamos a ir a croquis, vamos a hacer una línea en el centro, en el mismo punto que hicimos el eje anterior,
Y lo único que vamos a hacer es rectificar estas medidas de aquí, este corte de aquí. Listo, entonces simplemente hacemos un rectángulo hasta acá y hacemos otro rectángulo por acá. Si notan, no nos deja ver bien lo que es la línea. Si sale esto, ¿cómo hacemos para verlo? Le damos acá en punteada. Lo que tenemos que rectificar es esto de acá. Entonces nos paramos por aquí, llegamos hasta aquí, subimos, nos vamos en una línea tangente a esta. Tangente acá a esta línea. Tenemos que buscar llegar a esta de aquí, ¿cierto? Este es un poquito más complejo, pero tampoco tiene mucho problema. Listo, nos quedaría así. ¿Qué es lo que procedo a hacer ahora? Devuelvo a la línea sombreada y voy a ir a operaciones, corte de revolución. ¿Qué selecciono? De nuevo, que no esté seleccionada la operación lámina. En contornos voy a seleccionar estos dos y en eje de revolución pues el eje central, ¿sí? Le doy OK. Listo, con eso especificaría simplemente hasta dónde llegaba la rosca y listo, nada más. Aquí la rosca ya está bien y aquí la rosca también concluyó bien. Listo, con esto concluiríamos, digamos, la parte de la rosca. Listo, y una vez tenemos ya esto, vamos a vista de planta, le damos normal A, vamos a croquis, simplemente hacemos acá por la línea central un croquis de una circunferencia. Si no les aparece de iniciada, dibujan la línea, si la especifican, es importante. Y en la cota colocamos las circunferencias de punto 34-38 a una distancia de la superior de punto 406. Entonces la distancia de acá al centro es coma 406 y el diámetro es punto 3438. Listo, y voy a operaciones, extruir corte. Listo, una vez teniendo este corte le doy acá en plano medio y lo extiendo. Ahí ya tendría la pieza en su totalidad. Esto sería lo que es el tornillo del actuador. Listo. Listo, ahora lo que sería la pieza 5. Lo que me está mostrando la pieza 5 es esta de acá, es este anillo, este collar roscado. Entonces es sencillito también. Entonces cerramos acá, voy a guardar. Pieza 5, el collar. Este collar roscado, ¿cómo iría? Sencillito. Va un croquis que va a ser un diámetro interior de 0.72, un diámetro interior de 0.52 y un diámetro exterior de 0.72. ¿Listo? Simplemente tomo eso en cualquiera de las vistas y lo extruyo 0,812 pulgadas. ¿Listo? Y ahí me queda. Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Realizarle una rosca cosmética a esto. ¿Listo? Que es la rosca de acá. ¿Cómo lo puedo hacer? Acá si ven me salen solo la rosca, entonces busco acá en comando rosca cosmética y la primera que salga acá. Simplemente selecciono acá la exterior, selecciono la cara exterior donde quiero que vaya la rosca cosmética y lo que voy a colocar en los valores es ANSI inch, roscas estándar. La lista que voy a seleccionar es esta de acá, ¿sí? Y antes de cortar, esto no va a salir así cortado, sino va a salir todo. Coloco el tamaño 5 octavos-18 y la profundidad de 0.375 y me va a generar esta rosca solo cosmética. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer un corte. Para el corte, si lo hice en alzado, entonces me paro en planta, así.
busco hacer un corte, es así, transversal, que sería este de acá, con esta medida. Es un rectángulo básicamente de 0,09 de ancho, y pues de alto lo importante es que pase esta curva, que pase de acá. ¿Cuánto voy a hacer ese corte? ¿Cuánto lo extruyo hacia adentro? Si quieren lo pueden hacer también desde esta cara, acá de una vez cuando lo vayan a hacer, o sea, están acá, le dan aquí clic derecho, normal A, y hacerlo desde esta cara. ¿Listo? Ese corte lo debo extruir 0.125 pulgadas, que entre de esta cara 0.125. ¿Listo? Esto sería la pieza 5, que es el collar como tal. ¿Listo? La pieza 6 no me la muestra si nos vemos en el ensamble como tal general, en el explosionado o en el ensamble general más bien. No me la está mostrando, pero me la está mostrando acá. Es una cuña de presión. Básicamente diámetro exterior de .118, extrusión de tolerancia 125-112 y 390 de esta cuñita. ¿Listo? .390 del diámetro de esta cuñita acá. Muy sencillita. Esa sería la pieza 6. Entonces, esta cuña no la tengo que diseñar, no la puedo hacer del toolbox. No está, porque es especial, pero no tiene ningún problema. ¿Sí? Hago una circunferencia de 39 y afuera hago una circunferencia de 72. Luego con líneas tangentes rectas hago, si las quiero hacer en vertical, en horizontal, no hay lío, las hago hasta que lleguen al extremo y luego con recortar entidad recorto lo sobrante y selecciono la silueta. ¿Cuánto voy a extruir esa silueta? La voy a extruir 0.125, ¿cierto? Listo. Eso sería la pieza número 6. Vamos con la pieza número 7. La pieza número 7 es básicamente un tubo, un eje rígido, que es el del mango de la manija del tornillo actuador. ¿De qué diámetro va a ser? Pues del diámetro de acá para que sobrepase. ¿De qué largo va a ser? Bueno, por acá, por acá, por acá, por acá. Aquí. Me dicen que el largo va a tener que ser de 5.125 y que tenga dos perforaciones acá para pasarlos. Listo, para hacer lo que sería ya la pieza 7. Entonces vamos a abrir la barra de manija. Vamos a hacer simplemente el cilindro como tal, una extrusión de una circunferencia que tenga .31 pulgadas, ¿cierto? Tiene que ser un poco menos para que es lo que me está dando acá, .31, para que pues esto se pueda mover y girar arriba y trasladar arriba y abajo. Entonces simplemente hago una circunferencia de .31 y la extruyo según el plano de 5.125, que es la medida que me está mostrando acá, 5.125. Por ahora no vamos a hacer la perforación de acá, que es estas dos que hay acá, que es para que se coloque esta esfera, que es la pieza 8, que esa perforación va a ir con taladrado, pero ya vamos a mirar cómo va a ser. O sea, se hace mejor en el ensamble. Entonces vamos a ir a hacer la pieza 8. La pieza 8, que sería esta esfera, simplemente una revolución de una media luna. Entonces en cualquier vista, sea alzado, planta o vista lateral, en este caso la dicen alzado, hacemos una línea de punto centro desde el origen de .75 pulgadas y luego unimos una esfera en esta línea, o hacemos un círculo de .75 y luego trazamos una línea en toda la mitad y cortamos el centro. De cualquiera de las dos formas está bien. Listo. Bueno, que eso sea acá, que hice cambios en el croquis ya.
Listo, entonces con esta primera operación lo que vamos a tener es una esfera sólida. Ahora lo que vamos a hacer es el corte del centro para que entre la barra, la barra de la manija. ¿Este corte de cuánto va a ser? Bueno, de la misma medida de la barra de la manija. Entonces simplemente en este caso en vista lateral, de planta o vista lateral, hacemos el corte, bueno, en cualquiera realmente, de punto 31. Hacemos una circunferencia respecto al origen de punto 31 y hacemos un corte que simplemente sea transversal a toda la esfera, que la traspase. Esto no tiene ningún problema. Hacemos este corte y una vez hecho el corte, lo que vamos a hacer ahora sí es el hueco del drill, del taladro. ¿Listo? ¿Cómo se va a hacer este? Vamos a posicionar un punto como siempre. ¿Sí? El punto, si el corte lo hicimos acá, por ejemplo en este caso en alzado, el punto lo tenemos que colocar en la vista que sea ortogonal, es decir, en el plano que quede ortogonal. En este caso lo tendríamos que colocar en planta. ¿Listo? Entonces en planta nos paramos y justo también en el centro vamos a hacer este croquis. En este caso yo utilicé croquis 3D para ubicarme de una, pero no hay ningún problema, no es necesario utilizar respecto al croquis 3D, simplemente hay que utilizar en el un punto como tal en el origen y debe ser en planta preferiblemente. ¿Listo? Y luego, ¿con qué vamos a hacer el croquis como tal? Esto lo podemos hacer, si ahí miramos, este es el perfil de corte del taladro, lo podemos hacer con corte de revolución y en este caso lo hice acá con el taladro. ¿Qué medida? Según me dice acá el plano, debe ser el corte de acá, número 37 de corte y espaciado transversal, es lo que me está diciendo. Entonces simplemente acá coloco estándar, acá coloco progressive, todos los tamaños de perforadores y coloco número 37 y condición final por todo. Posiciones, simplemente selecciono esto y me paro en el punto. Selecciono la cara que es la esfera, ¿sí? Y me paro en el punto. Una vez coloque el punto ya pues no va a haber ningún problema como tal. Que el punto de pronto no les pudo haber salido y necesitan el croquis 3D para que les quede. Bueno, lo que tienen que hacer acá es que en el croquis se plantan, por ejemplo acá en alzado y colocan el punto acá en toda la arista, ¿sí? Si quieren hacen la línea y colocan el punto acá donde termina la esfera. Con eso tendría lo que es la pieza 8, que es la esfera. ¿Cuál sería la pieza 9? Lo que me está indicando acá, esta pieza 9 es una cuña pequeña que entra entre la base y la mordaza, es esta piecita de acá. Listo, entonces lo que sería esta pieza 9, esta cuña, es una cuña deslizante que va entre el actuador y entre la mordaza y la base, sería esta de acá. Sale simplemente utilizando este perfil y extruyéndolo. Entonces, de nuevo pulgadas. Y las medidas de ancho 2.31, de alto 0.34 y a una medida de 1.09 después de tener el rectángulo grande voy a hacer un cuadradito pequeño que tenga de alto 0.13 y de ancho 0.16. Lo completo y con la herramienta de recortar voy a eliminar la arista que queda acá y lo voy a extruir. Si es de 0.34 acá, según me muestra el plano, la extrusión como tal de este pedacito que me está mostrando acá, punto 18, ¿listo? Que es esta extrusión de aquí, punto 186 pulgadas, ¿listo? Entonces esta sería la cuña, esto sería la pieza 9 como tal. Listo. La pieza 10, que incluso no la vemos acá en el explosionado, no se ve en el explosionado, al igual que la pieza pues 6 tampoco se ve acá en el explosionado. La pieza 10 si nos la muestran acá, es este tornillo de aquí, es este tornillo que fija acá. Ya les mostraré en el ensamble en qué parte va ese tornillo como tal. Listo, entonces ahora vemos lo que es la pieza 10, el tornillo de sujeción. Este de acá, si notamos a primera vista la rosca es cosmética y la revolución de acá va a ser de nuevo en pulgadas, la podemos hacer en vista alzado o vista lateral preferiblemente. De ancho una línea de 0.75 para hacer acá una media línea, o sea un radio, ahí me está mostrando es el diámetro, de 0.11. Listo, giramos acá
trazamos una línea horizontal de punto 38 y bajamos hasta alcanzar una, si esta es de punto 14, esta sería de punto 7, punto 07. Listo, y llegamos hasta el final de la línea de punto 75 y bajamos. Este sería el croquis de esa revolución del tornillo. Luego simplemente vamos, lo revolucionamos en el centro y listo. ¿Qué hay que hacer después para que les aparezca, digamos, voy a quitar esto de acá, para que les aparezca este punto de rosca? Escriben acá en comando, como en la anterior pieza del anillo, del collar, rosca cosmética, me va a aparecer esto. ¿Qué selecciono yo? Esta arista. ¿Qué selecciono yo después? Estas variables de acá. Como ya lo tengo, les voy a mostrar qué seleccioné yo acá. En estas variables, después de seleccionar la arista, esta arista de acá, ANSI inch, rosca estándar, tamaño 12-24. La medida acá ya la establece por la medida estándar y acá verifico que esté palomeado el lugar donde dice mostrar tipo. Listo, lo voy a dejar un ratico para que lo tengan ahí y le doy OK. Con esto ya tendría rosca cosmética. ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Hacer el corte de, digamos, esta medida del tornillo de pala. ¿Cómo lo hago? Me paro acá, clic derecho, normal A, ¿sí? Y voy a hacer este croquis de rectángulo en todo el centro, que sea simétrico, de ancho 0.03. Y el alto, con que simplemente traspase la circunferencia inicial, ya está perfecto. ¿De cuánto voy a hacer esa instrucción de corte? Entonces, según el plano de acá, .046, ¿sí? Que es este cortecito que me está mostrando acá, .046, ¿cierto? Listo, de esto voy a hacer el corte y ya me queda el tornillo de sujeción, que es la pieza 10, que no nos lo muestran en la... Le quité la visualización a la rosca cosmética. Que no nos lo muestran como tal en el plano, ¿cierto? Pero ya les diré en el ensamble dónde va a ir ese tornillo de sujeción. ¿Listo? Bases, digamos, para ustedes mirar dónde van los tornillos de sujeciones si no lo saben, si no los tienen. Si no me está mostrando el ensamble dónde va a ir, porque el ensamble no me lo muestra en la pieza, lo que yo tengo que hacer es ir a ver qué tipo de rosca tiene y encontrar pues, con cuál se complementa. En este caso él me está mostrando que tiene una rosca UNC 24 de punto 16, que es 2A. Entonces yo tengo que buscar una similar. En este caso la que me aplica para este es esta de punto 216, esta de aquí, ¿sí? Me está diciendo punto 216 24 NC 2A 2B, entonces quiere decir que estas encajan acá debajo. Ahí va ese tornillo de sujeción. Listo, pieza 11, estos dos tornillitos de acá. Si yo voy y busco, digamos, los tornillos de esta parte, yo estoy mirando acá que me dice punto 25 FL HD Match SCR. Se refiere a los tornillos que van de sujeción acá y de sujeción acá. En algún punto me está mostrando el tornillo, no, quiere decir que sale del toolbox. Entonces la pieza 11 va a salir del toolbox. Pieza 12 y final se refiere a la pieza que encaja acá, el número 37 Drill and Rim, que es el que encaja acá y une la esfera, la pieza 8 con la pieza 7, la barra de la manija. Esa también sale del toolbox. Con esto haríamos, digamos, por terminadas las piezas que debemos elaborar acá. Ya podemos pasar al ensamble. Para el ensamble será muy importante reconocer las piezas acá y los tipos de plano que nos dejó el profesor, ¿sí? Que lo separemos por este tipo de subsistemas, ya que de esa forma pues lo vamos a arreglar en el plano.